Hola, hola, ¿cómo van? Soy Mike. Gracias por conectarse otra vez al podcast de Mike. Este es un episodio que muestra que puedo ser constante. Es el tercero de una seguida de 3 semanas. Entonces, nada, estoy muy feliz porque regresé a la senda, regresé al camino, regresé al juicio de juicioso. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar acá, por ponerlo en Spotify, en iTunes, en Deezer, en buscarlo en Ares, no sé, donde lo hayan bajado. Gracias, gracias en serio por escuchar y espero que sea de mucha bendición para tu vida. Espero que puedas escucharlo, compartirlo con tus amigos, si te gusta, y si no, pues házmelo saber para saber por qué no te gustó. Y porque aquí estamos trabajando para mejorar. Quiero hablar de un tema que me ha parecido chévere, que no sé si ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema de la creatividad. Creo que es un tema que me ha llamado mucho la atención, pero es un tema que creo que me va bien, porque, pues, como les he contado, yo no estudié una carrera. La primera carrera que estudié fue música, no pude seguir. Después estudié contaduría, eso tiene, pues, creativo con los números, no sé. Y ahora estoy estudiando publicidad, pero desde hace rato me llamó la atención que la creatividad es como la mamá de todos. La mamá del diseño, la mamá de los videos, la mamá del audio, la mamá de las canciones. Entonces, como que me gusta pensar que más allá de ser un buen músico o de ser un buen dibujante o de ser un buen artista, hay que ser creativo y que la creatividad es para todos. Me encanta pensar que la creatividad es para todos. Y un día me puse a leer Génesis pensando en el tema de la creatividad y encontré que Dios desde el principio fue creativo. Pero yo no voy a hablar de creatividad ahora. Eso para después. Voy a hablar de algo que me llamó mucho la atención desde hace rato y pues conectó con esa búsqueda de la creatividad en la Biblia y terminé fue encontrando como más cosas para alimentar la duda que tenía desde hace rato. Voy a hablar de el barro. Sí, del barro. Y yo lo veo como la materia prima de Dios. O sea, todos sabemos que Dios cogió, como dice Génesis 2:7, que cogió polvo de la tierra y puso su aliento y creó al hombre. Si quieren se los leo, y si no quieren también se los leo. Dice Génesis 2, capítulo 2, versículo 7. Luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hasta ahí, chévere. Semana Santa nos ha enseñado, las películas de Semana Santa nos han enseñado eso muchas veces, las películas de Moisés, de Adán y Eva y todo eso. Pero yo me di cuenta, o creo que todos nos hemos dado cuenta y lo hemos obviado, no sé por qué le tenemos miedo a eso, es que Dios creó en medio del caos y nosotros le tenemos miedo al caos. Y de pronto el barro, quiero que lo veamos así hoy, es una representación del caos. Ahora no estoy diciendo que todos fuimos creados aparte del caos, no, pero sí veo que aún en medio del caos, a Dios no le da miedo meter la mano en el barro para crearnos. Aún en medio del... ¿Por qué digo eso? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y pues desorden es caos. No sé. Pues yo lo interpreto así. Y él comenzó a dar orden. Separó el cielo, separó la tierra, dividió las alturas de los cielos y las alturas de la tierra. Le separó el agua de la tierra. O sea, creó los océanos, creó la tierra firme, creó el cielo, las aves, los peces, los animales de la tierra. Comenzó a dar orden. Y se encontró con el barro, con tierra, con polvo. Y comenzó a crear el hombre con sus manos. Y para mí eso es impactante porque nosotros vemos algo que está desordenado, incluso en nuestras vidas, y huimos. Y lo dejamos ahí y ya. O lo obviamos o decimos, no, eso no tiene caso y nos vamos. Vemos una persona en caos
y nos vamos. Me pasa todo el tiempo que a veces, y aquí fallo, en que veo a Gaby no desordenada, de que ella sea desordenada, sino mucho trabajo, le llega trabajo y la llaman y le dicen que hay trabajo, y llega un punto en que su orden de trabajo, de lo que llevaban el día, de sus planes, se van lejos, se van. Y en vez de yo llegar a ayudar, es como, no, que lo solucione ella. Ella puede ver el orden. Yo desde acá, desde mi barrera, veo un orden, pero ella puede verlo, y si yo me meto ahí, no la voy a ayudar a ver las cosas con claridad. Y eso es un error. Dios se metió al desorden y a lo vacío y comenzó a crear a partir de ahí. O sea, se metió a la creación y comenzó a dar orden, comenzó a alinear las cosas, y es lo que vemos hoy. Entonces, nada, es como un llamado a todos a que no le tengamos miedo al caos, sino que más bien nos atrevamos a imponer, que nos atrevamos a entrar sin miedo y organizar ideas o organizar las cosas. Creo que eso puede ser chévere en esa parte. Bueno, Dios crea al hombre del polvo, o sea, del barro, y crea el barro a partir del polvo, crea al hombre, pone su aliento, ¡pam! Y bueno, la primera parte que aparece el barro es para crear al hombre. Y yo quedó como, bueno, listo. ¿Dónde más hay barro? Vemos barro en la escena en que Jesús ve a un ciego y vuelve y coge polvo de la tierra, pone saliva, pone aliento, crea un barro, se lo pone en los ojos y lo sana. Entonces, otra vez la materia prima con la que se creó el hombre está siendo usada para sanar a un hombre. Entonces, como, ¡guas! Me llama la atención eso porque nosotros vemos algo sucio de barro y lo dejamos tirado. Vemos algo, o sea, nosotros vamos caminando por una trocha y vemos barro y lo primero que hacemos es evitarlo. O le sacamos el cuerpo, o decimos ya no tiene valor porque se ensució. En cambio, Dios ensucia sus manos tanto para crear al hombre como para sanarlo. Eso me llamó muchísimo la atención. Es algo como que hay que pensar un poco como Dios. Y es como, ahora no estoy diciendo, eso empuércate y métete donde tú vayas a quedar súper sucio. No estoy diciendo eso, porque no estoy hablando de pecado. Estoy hablando de la materia prima de Dios, que es el barro. Entonces, crea al hombre y lo sana con barro. Hay algo que es muy importante también tener en cuenta, y es que vemos que Dios limpia lo sucio y quita el barro de nuestros pies. Y a veces, lo digo porque a veces vemos más importante el sucio, lo que falla en nuestras vidas, lo que no está en orden. Pero Jesús también tiene el poder para quitarnos eso. Y aún así Él no se asusta cuando nosotros estamos con barro. Muchas veces el barro puede ser culpa. Muchas veces ese barro se transforma y ya no es la materia prima de Dios, sino que es algo que el enemigo usa para alejarnos de Dios. ¿Sí me entienden? Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. La Biblia dice, y con esto hago que ya llevo el barro a verlo como una culpa, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, si no eres capaz o no somos capaces de ver el barro como la materia prima de Dios para actuar a nuestro favor, el enemigo va a poner nuestros ojos
hacia el barro como culpa, como algo que me aleja de Dios, algo que me impide estar con Él. Y es curioso, muy, muy, muy curioso, pensar en ese mismo barro como culpa y llevarlo al pecado, porque resulta que Jesús murió por nosotros, no porque nosotros fuéramos buenos, sino porque nosotros necesitábamos que alguien bueno muriera en nuestro lugar, porque éramos malos. ¿Cómo así? Ahí es donde entra la parte de Jesús limpiando el barro. Y lo vemos en Juan 13:8, en que Jesús llega a sus discípulos, van a una fiesta, llegan a una casa, y Jesús les dice, se pone una toalla, coge una, en mi tierra se dice la palangana de agua, o un balde con agua, pone en la entrada y le dice a sus discípulos, se sienten aquí que les voy a limpiar los pies. Y Pedro, super Pedro, llega y le dice, no señor. Eso está en Juan capítulo 13, versículos 8 y 9. No señor, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. ¿Qué dice Pedro? Ah, bueno, Señor, no solo los pies, sino lávame todo, las manos, todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Y nosotros no entendemos eso. Y podemos incluso juzgar a Pedro de conchudo. Pero cuando nosotros entendemos que Jesús está dispuesto a limpiar el barro de la culpa de nuestras vidas para que el barro original salga a la luz, que es la creación de Dios, no solamente pedimos que nos laven los pies o una parte pequeña del cuerpo o de nuestra culpa, le pedimos a Jesús que nos limpie todo y que nos haga como Él quiere que seamos, santos, que nos haga la creación original. Entonces, Pedro fue sabio en ese momento, con ese momento de exaltación y de euforia, decir, no, lávame todo. Porque él pudo entender un poco de que si no se dejaba limpiar una parte pequeña, no podría acercarse a Jesús. Yo lo veo así. Dios no tiene miedo de meter la mano en el barro por nosotros. Al fin y al cabo ya la metió una vez en el barro para crearnos. Dios, cuando nos creó, no nos creó en el cielo. Y perdón por la clase que voy a decir. De pronto, no sé. Dios no nos creó en el cielo. Dios no nos creó cerca a Él. Dios se acercó a nosotros desde el principio y nos creó en la tierra. El pecado nos alejó aún más de Dios, estando en la tierra y lejos de Dios, de su corazón. Jesús murió por nosotros para acercarnos, para que un día podamos estar en el cielo con Él. Es importante ver que somos creación de Dios para estar cerca de Él, pero que en un momento Él se acercó a nosotros. Él bajó a la tierra para crear al hombre. El hombre sale del Edén, pierde la comunión con Dios y después tiene que venir Jesús nuevamente a la tierra a restaurar esa comunión con Dios aquí en la tierra para que podamos vivir con Él en el cielo por la eternidad. Entonces Él ya conoce la materia prima, Él ya conoce el barro y Él no le tiene miedo a meter las manos en el barro por nosotros. Nosotros somos los que decimos, no, Señor, no te ensucies por mí. No, Señor, no soy digno de ti. Cuando Jesús es con gusto, fabrica incluso barro para sanarnos. No le pongamos más valor al barro que aquel que usa el barro para acercarse a nosotros. A mí esto me toca mucho porque
porque realmente la vergüenza puede alejarnos de disfrutar a Dios. La vergüenza en serio puede entorpecer nuestro camino. Y Dios está ahí, al frente. Y nosotros somos los que les decimos, no, Dios, no me toques, porque no soy digno de que tú me toques. Es como tú tienes una creación, tienes una canción y no la tocas porque sientes que la canción es indigna de que tú la toques cuando tú escribiste los acordes, cuando tú escribiste la letra. Es como decir que una ilustración no merece ser pintada por ti porque después de haberla hecho. Es como ver el fruto de un don tuyo y decir que no se merece el reconocimiento de haber sido hecho por ti. No pasa eso. No pasa eso. Y quiero leer algo que como algo que creo que Dios quiere decirnos a todos con referente a no dejar que el barro nos aleje de Él, sino que más bien nos dejemos limpiar el barro por Él. Hay algo que quiero tocar en el próximo tema, y es que curiosamente Jesús vino a lavar los pies. Y lavó, o sea, los pies eran los que se ensuciaban de barro, de todo lo que producen los animales en el camino, de la suciedad, del polvo, de todo. Ahora que estamos con lo del coronavirus, cuando salimos a la calle y regresamos, nadie se pasea en la casa con los zapatos sucios. Todos los limpiamos. Más o menos así era, pero con los pies directamente. Entonces, para que se hagan una idea de por qué era importante lavarse los pies antes de entrar a una casa. Y voy a tocar el tema de los pies. Entonces, ahí les dejo la expectativa. ¿Por qué los pies? Voy a leerles esto que sé que es para alguien que está escuchando. Esto viene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Te creé del barro. No me molestó ensuciar mis manos para crearte. No me incomodó que las perforara para recuperarte. No me incomoda tomarte de la mano y limpiarte. Eres mío, no me avergüenzo de ti. No te rechazo porque al ver mis manos veo tu valor. ¿Me importas? Claro que sí. No es fácil morir por un desconocido, pero fue fácil sabiendo que eres mi amigo. Las veces que me has hecho feliz son más importantes que las veces en que me has entristecido. Mira, nadie te acusa. Doy regalos por tu corazón, ese corazón que siendo pequeño se esfuerza por alcanzarme. No dejes que la voz de la condenación suba el volumen. Regálate una sonrisa. Al final de cuentas, vamos a regresar a la tierra y vamos a volver al fruto de donde salimos, que es el barro. Al final de cuentas, nuestro cuerpo puede sufrir un ciclo o puede sufrir la muerte y regresar a la tierra, que es como el destino que todos vamos a tener en esta tierra. Pero nuestra alma va hacia la eternidad. Y la culpa, el fruto de la culpa o el esfuerzo de la culpa es que no vayamos a la eternidad con Dios. Termino con eso. Es una reflexión de, básicamente, no dejes que el barro de la culpa impida disfrutar a tu Creador. No dejes que el barro en los pies, no dejes que el barro que pudo haber llegado a hacer una mancha te impida llegar a Dios y que Él te limpie completamente. Entonces, no siendo más, nos vemos en el camino. El camino es Jesús. Chao.